Advertencia. Antes de comenzar, nos gustaría que supieras que este episodio contiene descripciones gráficas de violencia sexual infantil. Por favor, cuida de ti y los tuyos mientras escuchas. En general, desde chiquita, siempre fui muy defensora de las personas, o sea, como de mis amiguitos, de mis amigas, de perros, como que trataba de que no hubiera tantas injusticias, ¿no? O sea, me acuerdo mucho, en la primaria unos niños le hicieron una broma a otro niño para molestarlo y los acusé. Me gané varios enemigos, pero ese tipo de cosas siempre me parecieron como feas. Quise pues defender o al menos no perpetuar la violencia contra otras personas. Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides, presentan Es un secreto, una serie sonora sobre los casos, el litigio y la investigación que dio como resultado el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Episodio 2. El mar más oscuro. Pues están las madres de estos pequeñines que lamentablemente ocurrió en el Jardín de Niños Marcelino de Champañat de la Ciudad de México. Entrevistado a 26 de los afectados. En 11 de los casos ha logrado confirmar la condición de víctima. Ahora que escuchas, piensas que es una historia más de dolor. Una entre muchas en este país de cifras y tragedias. Una más que no te afecta porque no es tu historia, porque nadie quiere que sea su historia, porque no hay forma de secuestrar este dolor. En las escuelas mexicanas se abusa sexualmente de niños y niñas. Nadie quiere relacionarse con esto. Nadie quiere cambiar su foto de perfil o hacer un hashtag en redes sociales. Nadie quiere saber de las víctimas. Pero ahora que escuchas, participas en esta historia. Tu papel, por el momento, es de espectador, de testigo, de quien ahora pasará frente a una escuela y tendrá que preguntarse qué sucede adentro. Nos llega por muchos lugares. O sea, me acuerdo mucho que me habló Luis de la Barreda, que era en la UNAM. Hay una como clínica de derechos humanos que representa casos y ayuda a la gente. Y creo que les llegó a ellos y nos habló que si nosotros lo podíamos llevar. Y a la par, Revimtra, la misma fiscalía también nos buscó. Como que llegó de muchos lados. Fue muy mediático ese caso. Nosotras mismas también lo vimos. Y siempre lo que es muy difícil es acercarse a las víctimas. Porque en estos momentos, cuando se destapa, se acercan muchas personas a ellas. Diputados, senadores, jefe de gobierno, abogados o abogadas, buenas o malas. Muchas autoridades, ¿no? Como para darles despensas, ayudas. Hubo todo un momento de no confiar en nosotras. Como que, ¿por qué? ¿Por qué una ONG llega, me dice que no me va a cobrar nada, que me va a representar? Siempre hay mamás o papás líderes. O como que son a los que siguen las demás familias. En este caso, en el Marcelino había 2 claros líderes y una se fue a CEAV. CEAV es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es del Estado. Es una asesoría jurídica pública, y otro se fue a la ODI y así nos separamos. Y hace ya muchos años los papás de CEAV ya empezaron a confiar en nosotros. Se hizo un equipo y la verdad es que hemos trabajado muy bien CEAV con la ODI y también los equipos de familias. Pero ya cuando nosotros ya llegamos al caso en el Marcelino, ahí por ejemplo, de que sale la noticia, yo creo que pasó un día de que detuvieron al primer maestro. Caso de 17 menores de edad que fueron víctimas de un violador y abusador Varios sexual. padres tienen pruebas médicas de las agresiones, que la escuela defendió al abusador y que incluso han ocultado algunas pruebas. Que el procedimiento legal podría extenderse hasta 4 meses por la recopilación de pruebas. Del informe. 49 niñas y niños denuncian haber sufrido violencia sexual en la escuela. En total, 11 adultos que laboran en la escuela son mencionados, incluyendo a la directora, varias maestras, personal de intendencia y un supervisor pedagógico.
Además de describir a múltiples agresores sexuales actuando conjuntamente, los niños y niñas describen la participación de maestras y maestros facilitando el abuso. Refieren a personal de la escuela que los llevaba al espacio en el que sufrían la violencia o maestras que se salían del salón para permitir la entrada de uno o más agresores. Dolorosamente, los niños y niñas describen acciones de encubrimiento. Al acudir a otros maestros o maestras para pedir ayuda y contarles lo que pasó, los niños y niñas recibían respuestas inconsecuentes o incluso amenazas. La gran mayoría de las víctimas describen que las agresiones se cometían en contra de grupos enteros de niñas y niños. Narran múltiples agresiones en acciones conjuntas o bien ser obligados a observar la agresión contra un compañero o compañera. Es particularmente llamativo que 2 niños dicen que en el momento de la agresión se encontraban presentes niños y niñas que no eran de su escuela. Lo que para mí fue evidente y que creo que es parte del ejercicio que me gusta mucho del litigio es el ver el escenario más amplio. Gran parte de lo que me parece aqueja a los sistemas de justicia que tenemos en México tiene que ver con la fragmentación y el mirar las partes y no el conjunto. Entonces creo que es un ejercicio que desde que se fundó ODI hemos buscado hacer. O sea, en vez de clavarte únicamente en este caso particular, por qué Juan, por ejemplo, tiene o no acceso a la carpeta de investigación, es sí el caso de Juan, pero el caso de Juan al servicio de cómo funciona el acceso a la información de una carpeta de investigación en general. Y luego ver el panorama más amplio y entender los sistemas que hacen que eso pueda suceder y qué cosas deben cambiar en lo sistémico para que no siga sucediendo. Entonces, para mí los casos automáticamente me llevaban a pensar esto cómo es posible que esté sucediendo. A diferencia del Andrés Oscoy, en el Marcelino, por el tipo de abusos y la edad de los niños, las declaraciones y las participaciones son más confusas. Y eso es lo que a los fiscales luego los detiene mucho. Es que no dice dónde. O sea, mi maestra me tocó y dice, no dice ni cuándo ni dónde, ni qué le tocó. Entonces esas cosas las tienes que ir armando rompecabezas, literal, todas las declaraciones de los niños, con lo que le dicen a sus papás, con lo que le dicen a la psicóloga, con lo que le dicen a la doctora, con lo que le... Entonces, por niño, más o menos, el MP ofreció 3 medios de prueba, el niño, la mamá y a la psicóloga. Nosotros por niño llevábamos como 11 testigos, para que justo el juez se hiciera esa historia, armara ese rompecabezas de lo que vivieron esos niños. Porque se espera que sea con la mamá y con el niño, y es un poco el argumento o todo lo que trata de trabajar la ODI en los juicios, de que los niños no deciden a quién le dicen las cosas ni cuándo. Y entonces espera mucho que el niño o la niña enfrente del Ministerio Público o enfrente de la psicóloga, en ese momento es cuando tienen que decir todo lo que vivieron ante alguien que ni conocen o que acaban de conocer hace 10 minutos. Y pasa actualmente en nuestro país. O sea, muchos niños van a juicio, son subidos a las salas de audiencia, ubicados en el banquillo de los testigos, no de los acusados, pero los testigos, y son interrogados por defensores, por ministerios públicos, por asesores jurídicos o por el juez. Y justo esa es la pelea que desde la ODI empezamos más o menos desde el 2017. En Ciudad de México la ODI empezó a llevar casos del nuevo sistema, que ya no es nuevo, pero entonces sí lo era, y empezar a litigar casos que nos permitieran, uno, tener claro cuáles eran los puntos importantes del proceso, y 2, ver cómo es que teníamos que adecuar esos procedimientos a la infancia. Y lo primerísimo que vimos es que los niños no pueden seguir esta misma regla de los adultos de que eres entrevistado ante el Ministerio Público y luego tienes que ir a una etapa de juicio oral a decir tu testimonio. No podemos considerar que ellos pueden acudir a la audiencia de juicio porque muchas veces esta audiencia de juicio ocurre años después de que presentaste la denuncia. Si tú eres un niño de 5 años y tienes que ir a hablar algo que pasó hace 4 años, pues ya es casi la mitad de tu vida, probablemente no te acuerdes, probablemente es un hecho que ya trabajaste en terapia y que implique un retroceso incluso al bienestar. Y además implica el incumplimiento de una de las obligaciones que tiene el Estado, que es evitar la revictimización y la repetición de declaraciones de víctimas de hechos traumáticos. En el Marcelino pedimos prueba anticipada.
que es, digamos, se lleva parecido a juicio, pero en una etapa anterior para que los niños no tuvieran que esperar hasta el juicio, que fue hasta 2021. Entonces empezamos a litigar de una forma más activa, que se permitiera el uso de la prueba anticipada, que es una prueba que se realiza desde la etapa de investigación con la presencia de un juez para que pueda ser utilizada en la etapa de juicio sin necesidad de que ese testigo vaya a la audiencia. Entonces empezamos a empujar el uso de esta herramienta, y lo otro es que luego definir cuáles eran las condiciones en las cuales los niños y las niñas tenían que ir a una audiencia. Preguntarnos si tenían que estar en la misma sala que estamos el resto de las personas, quién tenía que interrogarles, cómo tendría que hacerse su presentación. Y ahí vimos que necesitábamos que hubiera una sala diferenciada de la sala de audiencias, o sea, los niños no pueden llegar a la misma sala en donde está la defensa, el acusado, el Ministerio Público, asesoría jurídica, el juez, un auxiliar de sala o público, sino que tenía que ser un lugar diferente, y ahí empezamos a hablar de salas especializadas para la escucha de niños, niñas y adolescentes. Además tenía que ser una sala que permitiera videograbar de forma íntegra la participación infantil, porque pues los niños y las niñas no declaran como los adultos. Tuvimos que pelearla diferente a como lo peleamos en el viejo sistema, cómo iba a declarar el niño en sala de juicio oral. Los adultos tenemos herramientas para decir muchas más cosas que los niños y las niñas. Ellos simbolizan cosas, lo hacen a través del juego, de gestos, de movimientos, de conductas, de reacciones, y todo eso es parte de su declaración. Entonces, que se videograbara integralmente la participación de niños y niñas, que se les permitiera el uso de materiales concretos como plastilinas, hojas, colores, etc. O sea, lo otro que nos dimos cuenta es que no podíamos someter a niños y niñas a el estrés que implica ser sujeto de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio. Y creo que este es el punto más difícil de pelear las adecuaciones para la infancia, porque para el sistema acusatorio y adversarial es sagrado, por ponerle una palabra, es sagrado que la defensa pueda contrainterrogar a los testigos. Padres de familia del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat en Gustavo Lo sexual ocurrió dentro de los salones, baños y fuera de la escuela Marcelino de Champagnat. Del informe. Los niños y niñas narran actos poco usuales en casos de abuso sexual infantil. Refieren ser obligados a realizarse tocamientos entre los propios niños y niñas, sufrir agresiones físicas y presenciar la exhibición de un adulto frente al grupo, o incluso de observar actos sexuales entre dos o más adultos. Las víctimas describen ser amarradas y amordazadas. Narran el vergonzoso abuso sufrido frente a sus compañeros y compañeras y el sufrimiento de escuchar a sus amigos pedir ayuda. Dicen que les picaban las manos y los pies, insultaban y golpeaban. Como en casos anteriores, los niños y niñas refieren elementos grotescos como ser penetrados con papeles sucios que son tomados del basurero. Otros refieren orina, excremento o vómito durante las agresiones. Es importante notar que 4 niños y niñas describen la presencia de cámaras o ser filmados. Lo narrado por los niños y niñas pareciera ser indicativo del uso de estrategias utilizadas para generarles confusión. 2 de ellos describen cómo les decían que sus padres estaban presentes, aun y cuando no describen verlos. La confusión generada en los niños y niñas sobre la complicidad de sus padres con el abuso genera graves daños psicológicos. Tratándose de niños y niñas tan pequeños, 3 y 4 años de edad, resulta sencillo engañarles. Una niña refiere que fue llevada a una casa en donde sufrió abuso y que sus padres estaban presentes, pero estaban hechos invisibles. Varios niños y niñas describen ser llevados a lugares en donde se quedaban dormidos, tomar cosas que les dan sueño o describen la presencia de niños y niñas dormidos. 17 familias reportan que sus hijos comenzaron a dormir durante horas por la tarde o recogerlos profundamente dormidos de la escuela. En el segundo kinder sí hablaban de eso, o sea, de que un niño sí dice que el maestro les daba dulces, que eran veneno. Era algo que se decían entre varios niños. O sea, no le aceptes dulces porque son veneno.
Era como el rumor de los niños, pues, y está en varias de las declaraciones de los niños. Entonces suponemos que ahí sí ese maestro en particular, sí hubo veces que en esos dulces podía darles algún tipo de droga. Pero Marcelino nos dio acceso a eso, a tener de primera mano toda la información que decían los niños, los papás, los psicólogos, los maestros y maestras, la actuación de la Secretaría de Educación Pública, como ellos en todos los casos tratan de inhibir a la denuncia, tratan de encapsular, a las familias para que no denuncien, para que no se haga más grande, para que solo quede ahí, ¿no? Porque entra el pánico. Yo me acuerdo mucho en el Marcelino, en cuanto se supo, creo que llegaron 57 niños en un solo día a la fiscalía. Y en el Andrés Oscoy también, de lo que me cuentan, yo no estaba, pero creo que también hubo 90 denuncias, pero realmente pues no, porque las mamás van entre que sí, que no, pues yo voy a ver si que le hagan la pericial, ¿no? Porque claro, lo que no quieren es que se haga grande. Entonces tienen una familia diciéndole no pasa nada, no, hasta que la familia dice no, sí, van y le dicen a los demás papás y ahí todos los demás papás pues empiezan a decir, no, pues claro, mi hijo también lloraba, mi hijo también se hacía pipí, mi hijo también tenía pesadillas, mi hijo no quería venir a la escuela, o sea, todo cuando se sabe, empiezan y escuchan a otras familias, se dan cuenta que tienen a lo mejor los mismos síntomas. Yo recuerdo mucho una narración de unos papás sobre lo que les dijo su hija, en el que la niña describía que mientras era agredida había muchas personas a su alrededor. Esa es una imagen muy fuerte, que luego con la inercia del trabajo y de las investigaciones y de lo que va pasando, se olvida, porque es como, o sea, aunque es una imagen muy fuerte, y así, ¿cómo pruebo eso? O sea, ¿cómo pruebo que había otras personas? ¿Y en dónde? ¿Y cuál era el lugar? ¿Y qué personas eran? ¿Y a quién le pregunto esa información? Pues no se la puedo preguntar a la niña. La niña dijo todo lo que sabía, se lo dijo a sus papás, ¿no? O todo lo que estaba a su alcance de decir. O sea, lo que sí hizo Fiscalía, en mucha presión de nosotros, fue no vamos a irnos a 17 juicios, vamos a irnos a un juicio, ¿no? Porque los niños y niñas eran testigos entre ellos, imagínate, entre gente de la SEP, entre gente de familiares, psicólogos, médicos, o sea, todos los policías de investigación, ministerios, todos los testigos que fueron, por cada niño había una gran cantidad que eran testigos compartidos. Entonces ahí lo que fuimos haciendo fue acumulando, tratando de generar las mayores vinculaciones a proceso posible, porque íbamos a audiencias en las que a lo mejor vinculábamos a proceso a un niño por un hecho, o a 3 niños por 3 hechos, o a 5 niños por así, ¿no? Entonces ya que hubo un momento en el que dijimos ya, hasta aquí, ¿no? No podemos seguir retrasando, y fue cuando vino la pandemia, se trazó pues todo, y entonces por eso vamos a juicio hasta 2021. Pero él justamente estuvo en prisión desde 2019, en ese sentido de que teníamos mucha prisa, mucha presión, porque pues también son derechos del imputado no estar en prisión preventiva sin tener un juicio. Entonces se iba ampliando y se iba ampliando la prisión. Él también y su defensa pues metían amparos y apelación, o sea, metían muchos recursos, que lo que nos dice la ley es que no pueden estar más de 2 años en prisión preventiva, pero pueden alargarlo con recursos de su defensa. Entonces hubo un momento en el que una jueza nos hizo una cuenta y dijo, no, pues con tantos amparos y tantas cosas que ha metido, todavía no se vencen los 2 años, ¿no? Ya iba como en 3 años y medio. Entonces teníamos tiempo, pero bueno, son cosas muy técnicas, pero sí por la pandemia se retrasó y ya fuimos al juicio que duró casi un mes, en diciembre, todo diciembre de 2021. Se volvió un niño tímido, lloraba para ir a la escuela. Para que se les pueda confirmar la violación o el abuso. En 11 de los casos, ha logrado confirmar la condición de víctimas. Del informe. Al igual que en todos los casos anteriores, los niños y niñas refieren que les decían que si hablaban de lo que sucedía, sus padres morirían. Incluso algunos refieren que las amenazas eran gráficas, que su madre sería enterrada en el arenero o que sus padres serían convertidos en calavera y por tanto les causaban aún más temor hablar. Silenciados, la gravedad del trauma ocasionado se manifestó de otras maneras. En su totalidad, los niños y niñas presentaron alteraciones preocupantes. Un gran número de las víctimas manifestó comportamiento sexualizado compulsivo o anormal para la etapa de desarrollo que atraviesa. En algunos casos, la repetición de las violencias vividas se manifestó como agresiones a otros niños y niñas.
Muchos comenzaron a orinar o defecarse cuando ya habían adquirido control de esfínteres. Otros a tener pesadillas agudas y frecuentes despertando con gritos difíciles de controlar, o presentando terrores nocturnos en los que quedan atrapados en un estado de terror sin poder despertar durante varios minutos. Un gran número de ellos y ellas mostraban fuerte rechazo a la escuela y manifestaron fobias extremas. Algunos sufrieron ataques de pánico sin poder entrar a un lugar que les recordaba el abuso, o tenían crisis de llanto durante más de una hora. En particular, muchos niños y niñas tenían terror de ir al baño, llegando al extremo de que algunas familias tuvieron que colocar basinicas o cubetas en la sala o pasillo porque su hijo o hija se negaba a entrar a un baño. Muchos presentaron trastornos de alimentación dejando de comer o comiendo de manera compulsiva. Las familias reportan cambios extremos en su comportamiento, de aislamiento, tristeza o agresión. 2 de ellos, a pesar de su escasa edad, presentaron ideación suicida. Algunos presentaron ideación extraña como insistir en que estaban permanentemente sucios y necesitaban limpiarse, creer tener algo adentro de la espalda o expresar dudas como ¿tú eres mi única mamá? En el caso de la investigación, es el colmo de la fragmentación, porque no solo es veo esta escuela y no estoy registrando que esto está pasando en otras escuelas, sino que incluso dentro de la escuela fragmento el caso y lo trato como 6 casos distintos, uno por cada maestro. Oye, pero ¿cómo? Si los niños están diciendo que actuaban conjuntamente, pero la investigación se lleva como casos separados. Entonces, pues sí, eso hace imposible cualquier investigación sensata. Pues ahorita hay 2 en la cárcel, pero nosotras creemos que ahorita hay 6 vinculaciones más a proceso a maestras por delitos como de abuso de autoridad, ejercicio ilícito de sus funciones, más como tenían que proteger y no protegieron, como omisiones, pero nosotras seguimos peleando. Y es una de las cosas que ha sido muy difícil. De hecho, en la sentencia, el juez le dice a la fiscalía, aquí había muchas más participaciones y nada más trajiste a uno a juicio. Tienes que investigar. Es una de las medidas de reparación que sigue investigando. Entonces, yo al menos, así de contar de lo que mencionan los niños, hay por lo menos 13 personas más que participaban. Y entonces, como de pronto esa información que no podemos investigar o acreditar de alguna forma, pues va pasando, ¿no? Y así llegan otros momentos en los que de pronto ves otra narración y dices, esto suena horrible, pero ¿y cómo lo investigo? ¿No? ¿Qué hago? ¿Qué más hago con esto? Entonces, como así vas viendo cosas que no puedes o que no podemos desde lo jurídico articular, y nos vamos concentrando en lo que sí se puede, que a veces son de todo lo narrado los hechos menos graves, pero los más fáciles de acreditar. A pesar de que tuvimos otros 2 acercamientos con otros, no 3, con otros 3 kinders en esa etapa, entre los COI y el segundo caso, pues no había como parámetros iguales, o sea, si era una persona que se presumiera un solo agresor, si lo había hecho no en lugares oscuros, no había disfraces, o sea, como que pues yo seguía diciendo, pues no, pues esto no es una mecánica, pues no es algo que se haga sistematizado, ¿no? Y a pesar de que ya para ese momento sí estaba mucho la hipótesis en nosotros de si puede ser parte de una red, o sea, como que sí tratábamos siempre, pero a veces cuando lo que conectábamos decíamos, pues no, o sea, no vemos esto, ¿no? No alcanzaba. Y ahí justo metemos Marcelino y Andrés Oscoy como casos emblemáticos en donde esto está pasando y pedimos que se investigue si en otras escuelas de la Ciudad de México esto está pasando. O hay otros casos, porque además, claro, nosotras nos enterábamos, o yo me acuerdo mucho que yo, ¿no? Le decía al fiscal, oiga, ¿y ha tenido casos así como este? Sí, muchos, de muchos niños, en otras escuelas, o sea, sabíamos que había más casos. Entonces es ahí cuando inicia la investigación, de tratar de demostrar que esto no era, como nosotros, un abuso sexual simple, o de 1 a 1, sino que estaban siendo tomadas las escuelas para estos delitos. Porque lo que sí nos quedaba muy claro en ambas, más allá de las participaciones directas, es que no había manera de que toda la escuela no supiera. Los niños hablaban de agresiones en el patio, en el baño, en el salón. Entonces decíamos, o sea, ¿cómo los demás no se dan cuenta? No es lo mismo que yo llegue al baño y le haga una cosa oculta
a hacerlo en grupo, en canciones, en disfraces, de diferentes años, cómo lo sacaban de los salones. Entonces también era algo que nos llamaba la atención. Toda la escuela sabe, o sea, a menos que estén ciegos, pues, ¿no? Porque tú como maestra dices, ¿dónde están los 3 niños? Y entonces ahí es, digamos, donde nos empieza ese cosquilleo, por decirlo así, de averiguar más, de investigar más, de que no estábamos, pues, locas, no sé. No es como que ese era el lugar maldito en donde todos eran malos. Algo tiene que explicar cómo se construye esa acción organizada. Y entonces mandata la investigación que nosotros hemos querido impulsar, por lo menos en esa escuela. Lo otro que mandata es acciones para prevenir que continúe el delito. En el alcance que le da a las garantías de no repetición y en las reparaciones integrales, establece que se cambie la infraestructura de las escuelas, por lo menos en la Ciudad de México, establece que se hable de la violencia sexual dentro de las escuelas con los niños, establece que se tomen una serie de medidas importantes para la prevención. Es que es la parte muy complicada, pues, o sea, cuando lo analizamos para nosotros con los casos que llevamos, o sea, a veces no sabemos si es un mecanismo o si es parte de algo distorsionado, porque es cierto que hay una parte fantasiosa con los niños. Yo lo que les digo a las abogadas es, o sea, incluso, y eso lo digo por irme al extremo, ni siquiera en el esquizofrénico las alucinaciones son azarosas. Incluso en la fantasía del niño, aunque sea un proceso fantasioso, por algo apareció. O sea, no es que de pronto el niño en su fantasía de pronto diga, ay, pues hay unos adultos disfrazados que me hacen cosas. Pues no, digo, pues es algo que seguramente es disparador y que ocurrió y tiene una esencia de que algo sí de eso disparó esa angustia. No sé qué tipo de máscara, no sé cómo eran los adultos, pero sé que hubo algo ahí que probablemente sí disparó eso. Más y que eso sí lo lamentamos porque son testimonios de varios niños, que a veces ha fortalecido los casos. O sea, si ya tengo 2 niños que me dicen, pues es que hay adultos con máscaras, pues yo digo, o sea, ya no nada más es uno, o sea, me puedes decir uno fantasea, pero 2, y luego 3 o 4 o 20, pues ya no, o sea, ya no es común. Se empiezan a ver la repetición de patrones de la violencia, del tipo de violencia, que te lleva más a entenderla como la producción de material, más que un tema de abuso sexual. Lo que los niños describen no parece tener tanto que ver con lo que está viviendo el agresor, sino con lo que se está mostrando. Patrones como el que salgan de la escuela, como que se ocupen diversos espacios de la escuela, empieza a dibujarse no solo una organización en colocar a los agresores para actuar dentro de una escuela, sino la captura de la escuela como espacio para la comisión de delitos. Pero también conforme vamos acumulando casos, pues empezamos a exigir, oye, yo no solo quiero que investigues el conjunto de estos maestros, sino las coincidencias entre estas escuelas. Y ahí lo que nos encontramos es con esta mirada fragmentada en donde nos dicen, no, cada caso es una carpeta distinta y no se pueden investigar conjuntamente. Y entonces, como nos enfrentamos con estas negativas constantes, reiteradas, de hacer una investigación del conjunto, es que se toma la decisión de hacerlo público. Evidentemente, el hacerlo público es contrario a una buena investigación. Tú lo que quieres es que no se alerten a quienes están operando de esta manera para que se pueda investigar y obtener evidencia de lo que están haciendo. Pero la publicación es un acto de desesperación, de decir, a ver, ya, no va a pasar nada con estas autoridades, no estamos avanzando y la frustración de que mientras no avanzamos con las autoridades sabemos que estos delitos continúan y nos llegan más y más casos. Sí hemos tenido éxito en estos fallos condenatorios respecto a las varios de los padres de familia abandonaron el caso. Todavía no se cierra porque pues nuestros hijos sí están muy afectados. Del informe.
De las víctimas, 37 refieren tocamientos por parte del adulto o ser obligados a tocarse entre ellos. 11 describen actos que constituyen violación equiparada. 8 refieren agresión física. 3 describen observar sexo entre adultos. 17 describen a un maestro exhibiéndose ante el salón entero. 4 describen ser amarrados. 2 mencionan ser amordazados con cinta. 7 describen sufrir abuso frente a un grupo de niños y niñas. 3 refieren ser penetrados con basura. 4 describen el uso de orina, heces o vómito durante las agresiones. 3 refieren que les picaban las manos o los pies. 3 describen a sus compañeros pidiéndoles ayuda. 2 dicen que les decían que sus padres estaban presentes. 5 describen golpes. 2 describen la presencia de público o personas que observan el abuso. 4 describen cámaras o ser filmados. 16 coinciden en que las agresiones se cometían por más de un adulto simultáneamente. 10 pidieron ayuda a otros adultos en la escuela. Refieren que recibían respuestas como no pasa nada, le voy a dar una patada o no digas nada. Se señalan a 11 agresores en una misma escuela. Se nombran compañeras y compañeros presentes en la agresión. Se refieren otros niños y niñas presentes sin nombrarlos y la presencia de niños y niñas que no son de su escuela. ¿Y este 2023 cuándo llega el nuevo caso del Carmen? En 2023, en marzo. En marzo. ¿Cuántos son? Hoy hay como 19 carpetas. Nosotras llevamos 7. Hay ya como... 3, hay 3. Identificados. O sea, hay 3 ya en judicialización. Ya hubo audiencia inicial por 2 maestros, pero una está prófuga. No la han encontrado. O sea, un maestro ya está en la cárcel y una maestra. La maestra de inglés es la que está prófuga. Justo el Carmen también lo agarramos como parte de decir, bueno, ahora ya vimos todo lo que pasó, como que Marcelino y Andrés Uscoy nos dan toda una visión de públicas. Y ahora veamos que justo enfrentémonos al mar más oscuro todavía de privadas, porque si las públicas son el mar más tenebroso, las privadas son... Suma hasta este momento 13 denuncias formales por abuso sexual del Colegio Carmel. Hace algunas semanas se dieron a conocer presuntos actos de abuso sexual en contra de... Están siendo violentados en su espacio social. Tres casos. Jardín de Niños Maestro Andrés Uscoy Rodríguez. Jardín de Niños Marcelino de Champañat. Colegio Carmel. 3 casos que representa la Oficina de la Defensa de los Derechos de la Infancia. 3 casos que detuvieron algunas calles, pero no al país entero. 3 casos que no quisieras que fueran parte de tu historia, pero ya lo son. 3 casos que se multiplicaron por 10 al hacer una simple pregunta. ¿Qué está pasando en las escuelas en México? En el siguiente episodio. Cuando empezamos nosotros a trabajar en la oficina, pues hablábamos de la necesidad de que la justicia adecúe sus procedimientos para garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la justicia, y se nos miraba como locas de atar. Así como hay que ternura, ¿no? Creen que la justicia tendría que adecuarse para los niños y niñas. Era verme en ellos y decir, voy a hacer lo que me hubiera gustado que hicieran por mí. Sí, había toda una parte como muy... de enfrentar muchos miedos, o sea, no nada más el caso de enfrentar al sistema, a los jueces, a toda la dinámica muy estructural y muy patriarcal. Y de repente tiene mucho más sentido lo que estamos viendo. Y en particular, compañeros australianos me dicen, hay casos similares en Israel, se documentaron casos similares. ¿Y cuántas niñas y niños y no sabemos? ¿Y cómo vamos a terminar con algo que está en Israel, en Inglaterra, en México? De lo que sabemos, ¿no? De lo que ha sido noticia. Participaron en este episodio Mariana Gil Bartomeu. Fui muy defensora de o sea, como de mis amiguitos, de mis amigas, de perros, como que trataba de que no hubiera Margarita Griesbach Lo que para mí fue evidente
y que creo que es parte del ejercicio que me gusta Julia Andrea mucho. Priego Muchos Pérez. niños van a juicio, son subidos a las salas de audiencia, ubicados en el banquillo de los testigos. Samuel O sea, Acosta de que Galván. un niño sí dice que el maestro les daba dulces, que eran veneno. Era algo que se decían entre varios niños. O sea, no le aceptes dulces porque son veneno. Era como el rumor de los niños, pues. Y está en varias de las... Si este episodio te hizo recordar eventos dolorosos que habías olvidado, no estás solo. Si al escuchar esto consideras que tus hijos o hijas pudieron haber sido víctimas de delitos de explotación sexual en escuelas, escribe a dispensariohjurídicas@gmail.com. Es un secreto es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural ACE, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ace@gmail.com. Este episodio fue realizado gracias a la invaluable solidaridad de Oak Foundation y Tides. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción asociada: Martí Gil. Preproducción: Mónica Moreno. Producción ejecutiva: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original: Benjamín E. Morales y Gabriela Astorga. Asistencia de guión: Ricardo Suaste. Diseño sonoro: Jorge Mendoza. Edición: Jorge Mendoza, Nicolás Galán y Paulina Palma. Música original: Jorge Mendoza. Diseño gráfico: María René Cantú. Agradecemos a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia por su generosa colaboración en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Báneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. En este episodio se utilizó el siguiente material de archivo: Cárcel a trabajador del Kinder Marcelino de Champañán por abuso sexual. Despierta. DN+, 23 de diciembre 2021. Mejoran condiciones en Kinder Marcelino de Champañán. De Milenio, 14 de noviembre 2018. Caso de abuso. Clausuran Colegio Carmel. De las Noticias, DN+, 24 de marzo 2023. Profesor de Colegio Carmel en CDMX suma 13 denuncias por abuso sexual. De Milenio, 16 de marzo 2023. En Coyoacán, protestan por cierre del Colegio Carmel tras investigación por abuso sexual. De Milenio, 6 de marzo 2023. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.